sería un poco lo que quería compartir en esta mañana y invitarles ahora sí a entrar en lo que hace hoy al tema que vamos a estar desarrollando y que gira nuevamente al cielo. Hablemos del cielo, fue un poco el mensaje, el título que puse del mensaje. Sé que van a salir preguntas, sé que van a salir después dudas, y eso inclusive nos quedamos charlando con varios hermanos después del culto el otro día. Tal vez estemos habilitando, de pronto quisiera habilitar que hagan llegar durante las semanas si tienen alguna inquietud sobre el tema. Háganlos llevar, después las voy a comentar acá, porque el tema es muy amplio y es un tema que lamentablemente también, como he dicho varias veces, no solemos hablar. No solemos tocar con profundidad, no solemos investigar lo que dice la palabra de Dios, y sin embargo la palabra de Dios puso mucho énfasis en que estemos al tanto de todas esas cosas. De hecho, como compartimos el domingo pasado, la motivación grande que tenían para andar en fe todos los siervos de Dios estaba centrado en todo esto. Pero como compartí también, estamos en tiempos donde nos hemos vuelto muy centrados y se ha hecho del cristianismo también como un propósito, como para lograr beneficios en este mundo, o para lograr muchas veces de forma, hasta podríamos decir, camuflada, deseos de la carne que le dan un formato muy sutilmente de cristiano. Y eso está pasando en todas las iglesias, está pasando en todos lados. Y eso pasa porque de a poco el pueblo de Dios ha olvidado algo muy importante, lo está olvidando, que somos extranjeros y peregrinos y que tenemos una patria celestial. Y eso se está olvidando. Nuestros sentidos, todo lo que tenemos está muy orientado a satisfacer lo que es el hoy. Vivimos centrados en el hoy y el futuro, que es el donde tenemos que andar en fe, pasa a ser secundario. Así que, hermanos, el primer punto que habíamos visto aquella vez era entender que somos extranjeros y peregrinos. En Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23, fíjense cómo pensaba Pablo, fíjense en el contraste tan grande que hay, y ojalá que a la luz de esto también nuestros corazones puedan ser contrastados en analizar y reflexionar dónde están nuestros anhelos, dónde están nuestros anhelos, dónde están nuestras prioridades. Pablo decía en Filipenses 1, 21 al 23 lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar en Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Este era el dilema que tenía Pablo. Y este es un dilema que nos habla un poco del corazón de Pablo y del concepto que él tenía de la vida misma que él llevaba. Él miraba su vida, su entorno y decía, para mí el morir es ganancia. Fíjense lo que es llegar a ese pensamiento. No estamos diciendo que Pablo era un suicida. Pero Pablo veía, ¿no?, su vida desde totalmente otra óptica, ¿no? El vivir es Cristo y morir es ganancia. Yo creo que nuestro apego en exceso a este mundo está generando que cada vez enfrentemos más la vida como si el morir fuera pérdida y no ganancia. Escuchen un poco lo que estoy diciendo. Enfrentamos nuestra vida con el lente de que el morir es pérdida y no ganancia. Y decimos esto, que el morir es pérdida y no ganancia, porque realmente, si somos a veces honestos y nos ponemos en situaciones, ¿no?, como decíamos el otro día, tenemos muchos lindos clichés. Señor, ven pronto a buscarnos, ven.
Pero en el fondo no queremos decir eso porque decimos, Señor, no vengas todavía pronto porque todavía no he hecho esto. No porque todavía ahora estoy en mi mejor momento de la vida, ahora quiero disfrutar de todo lo que tengo. Y Dios te da las cosas para que las disfrutes, no es malo eso. No estoy diciendo eso. Pero nuestro corazón, sin darnos cuenta, puede estar muchas veces orientado a eso. A ver la muerte como pérdida, no como ganancia. Y no la vemos como ganancia porque no vemos lo que podemos ganar. Hemos dejado de mirar lo que se puede ganar. Hemos dejado de pensar que eso es muchísimo mejor. Y compartimos la última vez también, ¿no? Que a veces nuestros sentidos, nuestro cuerpo pecaminoso que todos tenemos, nos limita para contemplar quién sabe qué maravillas hay que la Biblia muestra, como vamos a estar compartiendo, y que nosotros no podemos dimensionarlo con los sentidos. Nos movemos con los sentidos de lo que podemos ver. Dios nos hizo con la capacidad de contemplar la belleza. Nos admiramos y vemos un paisaje, y vemos un mar, y vemos una playa, y vemos una montaña, y vemos un cerro. Miramos vemos la creación de Dios, y eso nos habla de Dios. La misma Biblia dice eso. Pero ahora la palabra de Dios también te dice, ¿saben qué? Hay otras cosas que son muchísimas mejor, exponencialmente mejor. Tú no tienes hoy la capacidad ni los sentidos para disfrutar eso, pero están ahí. Y la Biblia nos dice que tenemos que movernos entendiendo y apuntando a eso. Eso es lo que hacían los santos, ¿no?, del Antiguo Testamento. Y Pablo mismo decía, nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? ¿Está en Paraguay nuestra ciudadanía? ¿Está en Uruguay? Está en los cielos. Porque el creyente es un ciudadano del cielo. Está en el mundo, pero no es del mundo. Tiene que ser luz en el mundo, pero no está acá para hacer del mundo, hacer lo que Dios sí va a hacer después. Porque Dios va a traer juicio, porque Dios va a restaurar las cosas. Y de hecho lo que vemos cuando vemos enfermedad, cuando vemos muerte, cuando vemos una naturaleza caída, es un reflejo del pecado del hombre. Y es un reflejo también de la gracia de Dios que todavía da un tiempo antes de que Él juzgue y restaura. La Biblia mismo dice que la naturaleza está gimiendo, esperando también su redención. Ustedes se han puesto a pensar, la misma naturaleza está esperando de cierta forma que Dios corrija todo lo que el pecado entró. Y las promesas finales hablan de cielos nuevos y nueva tierra. Y vamos a ver que no es el cielo de Dios, sino hay un cambio cósmico en todo sentido, donde ya el pecado no va a estar. Y eso lo dice la palabra de Dios. Pablo se veía como un ciudadano del cielo, ¿no? Y eso también nos pone en alerta sobre el peligro que tenemos si podemos caer de hacer el mundo el propósito de nuestra vida. Ojo con eso. Hacer de este mundo el propósito de nuestra vida. Que es muy distinto a según Dios te mueva para gloria, honra suya, brilles y seas luz. Y otra es muy distinto poner tu meta, tu anhelo, tu esfuerzo, tu esperanza en cambiar este mundo. Y eso no es ser fatalista, eso es ser bíblico. Porque Dios nos llama a tener la mirada más alta y a apuntar a otras cosas. Y eso es parte de las otras cosas, pero no es un fin en sí mismo. ¿Se entiende la diferencia? Y tenemos que tenerlo presente eso. Abraham se movía por fe, habíamos hablado, hermanos. Abraham se movía por fe y decía, se movía esperando la ciudad eterna. Él salió para partió, decía eso en Hebreos 11, 8 al 20, cuando contaba el relato de los héroes de la fe, y mostraban a Abraham diciendo, él andaba. ¿Por qué andaba? Porque tenía puesta la mirada en la ciudad eterna. Y andaba, y dice la Biblia que en las tierras que Dios le iba a dar inclusive, que él moró como extranjero, él seguía teniendo siempre la razón de su fe, miraba la ciudad eterna, la que no estaba hecho por fundamento humano. Y el versículo 13 al 16 aclara y aclaraba aún más que todos se movían eso, todos, dice la palabra de Dios, se movían porque anhelaban una patria celestial.
Y eso les daba fuerza. Era una patria que ellos tenían por fe, porque las cosas que son de fe no las podemos ver, si no, no serían fe. Y ellos se movían mirando eso, y eso les daba fuerza y les daba sentido de pertenencia, les daba sentido de razón a todo lo que hacían. No estaban interesados en conquistar el mundo. No lo vemos ni siquiera en Pedro eso. No lo vemos ni siquiera en Pablo. Muchas veces hemos visto acá y compartido cómo ellos mismos en aquel tiempo, los emperadores romanos, hoy los dictadores de hoy, lo que son nenes de pecho en comparación a lo que eran los dictadores romanos de aquel tiempo. Hoy se está encontrando que muchos de esos dictadores tenían islas, lugares donde tenían niños, llevaban ahí para satisfacer su deseo, etcétera. Miles de cosas y miles de atrocidades. La historia está llena de eso. Y en ningún momento de la Biblia encontramos a nadie, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a ninguno de los apóstoles con el interés de decir, vamos a conquistar el imperio romano, vamos a conquistar aquello para gloria de Dios. No. Pedían que oren por esas personas. Y como se decía en aquel tiempo, por esas personas que agarraban a los cristianos y los ponían como antorcha y los prendían en las calles de Roma. Pedro nunca le dijo, rebelémonos contra todo esto. Oremos por ello. Porque tenían la mirada puesta en otra cosa. Y la iglesia de hoy está perdiendo esa mirada, invadida inclusive por muchas teologías que no son bíblicas. Primera de Pedro 2:11 decía, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Él era extranjero y peregrino como somos nosotros. Y de estas cosas hoy quiero empezar a hablar y continuar hablando según le toque los días que me pueda tocar ver un poco. Hay mucho para cubrir, así que vamos a estar organizando el calendario con el resto de los pastores. Pero hoy quiero hablar del cielo nuevamente. Y habíamos dicho un poco dentro del cielo, vamos a tratar de primeramente decir qué es el cielo. En algún momento vamos a tratar de definir un poco cómo es el cielo. Pero ¿qué es el cielo, hermanos? O me voy a cambiar la pregunta. Si alguien puede decir, ¿qué piensa la gente, ustedes, la mayoría de las personas, que es el cielo? ¿Qué piensan, creen ustedes? Alguien que se anime y pueda decir en voz alta. Después si tenemos un micrófono, Ricardito, para pasar, listo. Pero, ¿qué les parece? ¿Qué piensan? No ustedes. Díganme, ¿qué piensan la gente que es el cielo? Que está arriba. Pero cuando hablan de que se van y que mueren, la mayoría de las personas dicen, sí, me voy al cielo. Han escuchado algunos dicen, me voy al cielo. ¿Y qué es lo que piensan? ¿Qué creen que piensan que es el cielo? Sería un paraíso. ¿Verdad? Y es cierto. Y muchos piensan que el cielo es como un lugar donde se junta toda la energía cósmica también, ¿verdad? Hay muchos que piensan que es como un limbo de paz. Hay otros que creen que es, sí, un lugar donde, nada, estamos ahí todos los buenos. O la buena energía está ahí, o nuestros espíritus están ahí. Hay gente que cree que no es ni siquiera un lugar. Pero la Biblia enseña que es un lugar. Y no es un lugar espiritual, no es un lugar, por decirlo así, etéreo sería la palabra. No es un lugar físico. Y vamos a verlo por qué. Es un lugar físico. Y no es el cielo que nosotros vemos acá. Y aquí vamos a entrar en lo que hablamos la otra vez cuando les decía que dice la Biblia. La Biblia dice que hay 3 cielos, o identifica, podríamos decir, Pablo decía, que identificaba 3 cielos. Acompáñenme a 2 Corintios 12:2. Este es Pablo hablando como en tercera persona, y él dice, conozco a un hombre en Cristo, el que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el 3er cielo y vio cosas. Continúa su relato.
Entonces, el primer punto que encontramos y que quiero dejar en claro, la Biblia habla que hay un tercer cielo. Por lo tanto, deben haber dos anteriores. Y si vamos un poco siguiendo ese padrón, tenemos que entender que el primer cielo es el que encontramos en Génesis 8:2. El primer cielo, por dar un ejemplo, el primer cielo que habla la Biblia, porque la palabra cielo aparece muchísimas veces en la Biblia, el primer concepto que aparece de cielo también que encontramos es el cielo atmosférico. En Génesis 8:2 encontramos la historia de Noé y cómo causa el diluvio y las aguas de los cielos y la lluvia. ¿Recuerdan ese versículo? Este es el primer cielo. Esto cuando habla del cielo atmosférico, como conocemos, las aves que vuelan en el cielo, etc., nos referimos al primer cielo. El segundo cielo ya es lo que consideramos y está en Génesis 1:20 y 15:5. En Génesis 1:20 habla de la lumbrera y la expansión de los cielos, ¿correcto? Pueden buscarlo o anotarlo. Entonces, el segundo cielo podríamos identificarlo ya como todo lo que conocemos del universo. Y hoy, increíblemente, la ciencia, cuando uno empieza a mirar en profundidad, cada vez nota más lo inmenso que es eso. Y hay fotos así que te dicen, este puntito es la galaxia. Y dentro de esta galaxia hay millones de cosas y dentro de esta galaxia hay otros miles de galaxias. Y ese es el segundo cielo. Pero ese no es el lugar donde está Dios. Dios no se refiere. De hecho, en Apocalipsis después encontramos en los últimos tiempos, cuando Dios restaure, dice que va a enrollar todos esos cielos. Todas las estrellas de los cielos van a caer. Van tomando dimensión un poco de lo que estoy hablando. Y el tercer cielo es el lugar donde mora Dios. Y ahí entramos en lo que decía Job en 22:12 cuando dice, ¿no está Dios en las alturas de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y Primera de Reyes 8:27 nos da una pista mayor, porque dice, pero es verdad, este es Salomón, dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, hay un lugar más allá de los cielos, donde mora Dios. Y vamos a ver que no solamente mora Dios ahí. Y la Biblia nos dice que la comunicación entre ese lugar y este lugar, en algunos casos, es instantánea. Pero no se llega ahí por nave espacial. Aunque tuviéramos una que pudiera andar millones y millones y decir, no hay. Es como que ese cielo de Dios envuelve, podríamos decir, a todo lo creado. Porque Dios es infinito. Pero es un lugar, y la Biblia lo identifica bien, como donde mora Dios. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Vamos avanzando. Bien. Mateo 5:34 no solamente dice que mora Dios, Jesús dijo, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Es el trono donde está el trono de Dios. El cielo, este tercer cielo, es el lugar donde está el trono de Dios. No es las estrellas, es donde está el trono de Dios. Es el lugar donde mora Dios y como vimos está su trono. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad.
Y en Isaías 63:15 dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa, gloriosa morada. Él mira desde el cielo, dice, y contempla, Él habita ahí. Su santa y gloriosa morada es su morada. Y este salmo es muy interesante, el Salmo 33. El Salmo 33, versículo 13, 14, porque nos muestra cómo es esa conexión desde ese lugar que tiene Dios con la tierra también. Salmo 33, versículos 13 al 14. Dice lo siguiente, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde ese lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Entonces el primer concepto que tenemos que entender, ese cielo, ¿qué es? Es el lugar donde mora Dios. Ese cielo es el lugar donde está el trono de Dios, es un lugar físico. Y vamos a seguir algunas cosas. Jesús dejó bien en claro también que es el lugar donde Él está. De hecho, la oración del Padre Nuestro, ¿cómo comienza el modelo de oración? Padre Nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Y si uno empieza a hacer una concordancia bíblica de toda la palabra cielo, en todo lo que venga ahí, se va a encontrar como Jesús dejó bien en claro en varias, mi Padre que está en los cielos, mi Padre que está en los cielos. Él quería dejar bien en claro dónde estaba su Padre, de dónde era. No solamente dejó en claro dónde estaba su Padre, Él dejó en claro también de dónde Él venía. Porque también la palabra de Dios nos habla, ¿no? Que es donde se encuentra el Hijo. Jesús descendió del cielo, ¿sí o no? Él descendió del cielo, dice la palabra. Descendió y nuevamente, ¿qué pasó con él? ¿Subió a dónde? Al cielo. ¿Y vendrá de nuevo de dónde? Del cielo. En Filipenses 2:6 todos conocemos el pasaje ese, ¿no? Que no estimó como cosa que aferrarse siendo igual a Dios en todo sentido. Y Juan 6:33 dice, él se refería, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Él mismo manifestaba que había estado en un lugar y él descendió de ese lugar a esta tierra. Y ese lugar no eran las estrellas. Ese no lugar, y quiero dejar en claro, porque hay muchas personas que hablan de la infinidad, piensan que a lo mejor Dios puede estar en un planeta X. Y que hay un planeta especial ahí donde está Dios. No es así. Hay otro cielo, es como otra dimensión donde no se puede llegar físicamente con los cuerpos que tenemos. Pero sí hay ejemplos en la Biblia de personas que fueron llevadas inmediatamente, transfiguradas, para poder estar en ese cielo. Por eso Pablo decía, no sé si en cuerpo o no, o fuera de él, pero él fue arrebatado hasta ese tercer cielo. ¿Cómo lo hizo Dios? No lo dice. Pero no hay nave espacial, no hay fórmula, no hay Einstein que pueda dar una clave o algo a hacer para ser transportados al cielo. En Hechos 1, 9 al 11, cuando el ángel le dice, cuando Jesús, ¿por qué miráis? ¿Se recuerdan el pasaje? Ese Jesús así como se fue, como subió, así vendrá. Así como subió, así vendrá, va a volver del cielo. Esteban, cuando iba a ser martirizado, en Hechos 7, 55 al 56, él dice, tiene una visión en ese momento, y ustedes recuerdan eso, que él están apedreando y él mira, entrega su alma y él ve los cielos abiertos. ¿Y qué ve de los cielos abiertos? Ve la gloria, ve al Padre y al Hijo a su diestra. Él en ese instante, Dios, ¿cómo lo hizo Dios? No lo dice, pero él pudo tener una mirada a ese lugar cuando estaba a punto de partir al mismo, para dejar testimonio, pero para traerle sobre todo consuelo a su alma y mirar y decir,
que aún ese momento de sufrimiento, él estaba alzando los ojos y pensando, ahí quiero estar, ahí voy. Y lo que pasaba a su alrededor era secundario, o lo que le pasaba a él en su vida en ese momento. Quiero hacer una pregunta aquí capciosa, como se suele decir, con trampita. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién cree en los extraterrestres? ¿Hay o no hay extraterrestres? Hago una pregunta con trampa, como se suele hacer, de doble, con trampita. ¿Quién es el valiente que dice, opina y dice, a ver, ¿hay o no hay? Por eso le digo, es con trampa, así que digan lo que igual no importa, no tengan miedo. Pero ¿qué piensan? ¿Qué piensa la gente? ¿Hay o no hay extraterrestres? Sí hay. ¿Clide? Está por ahí, va por ahí. Pero cuando hablamos de extraterrestres, ¿qué son? Pensamos normalmente, la gente piensa en marcianito, pero la Biblia habla de seres extraterrestres, ¿sí o no? Esa es la pregunta más directa. ¿Sí o no habla de seres extraterrestres? Pero vos naciste acá, vos sos terráqueo todavía. Ahí Denise va por el lado correcto. Nosotros no somos la única criatura creada por Dios, ¿sí o no? No. ¿Qué otra criatura creó Dios? Los animales, pero creó criaturas celestiales, ¿sí o no? ¿Cómo se llaman esas criaturas que Dios creó? Ángeles. Así que si ustedes si le dicen alguna vez, ¿creen en los extraterrestres? Sí, hay seres de fuera de la Tierra creados, sí, hay. ¿En serio? ¿Cómo son marcianitos? ¿Son verdes? No, son ángeles. Y otra vez más, no solamente los ángeles caídos también fueron creados por Dios, ¿sí o no? Los demonios. ¿Sí? Son seres extraterrestres. No son de esta tierra. Pueden venir a esta tierra, pero no son. Por ahí va la primera pregunta capciosa. ¿Por qué digo esto? Porque también la Biblia habla que en ese lugar, en el cielo, y quiero que esto cuando empiezas a mirar esto, es como que te abre la cabeza a entender el infinito de las cosas, ¿no? Los ángeles también están ahí. De hecho, vamos a mirar que la mayoría de los ángeles que fueron creados estuvieron de cierta forma ahí. Por supuesto que se mueven entre los cielos, podríamos decir. Hay algunos que hoy están en la tierra, se mueven, pero los ángeles están ahí. ¿Dónde dice eso? Y otra pregunta que le hago, ¿cuánto la Biblia dice que hay de ángeles? ¿Cuánto dice? ¿Una cifra? Vayamos a lo que dice la Biblia, Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Puedes imaginarte tomar la grandeza de ciertas cosas que a veces nosotros no dimensionamos? Millones de millones. Así como hay millones de estrellas. Y el infinito, el segundo cielo, es tremendamente grande. Hay millones y millones de ángeles. No solamente eso dice la Biblia, dice que en Mateo 18:10 se refería a Jesús a los hijos, a los creyentes, a los niños principalmente, dice que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. O sea, los ángeles hoy pueden ver el rostro del Padre, pueden estar en ese lugar, están ahí para adorar. Hay ángeles que vienen y viajan, como en Daniel, algunos más rápidos, otros más lentos, pero pueden viajar y venir a este mundo. ¿Me van siguiendo acá? Entonces, en el cielo está Dios, está el Hijo, hay ángeles que le están adorando, son millares, millones de millones. Jesús también aclaró, y este es todo un tema, una vez hablamos en el grupo casero pasamos por arriba sobre angelología, de todo lo que es la doctrina de los ángeles.
La Biblia dice que son criaturas, no se van a casar ni se darán en casamiento en el cielo, dice. Jesús dijo eso, están en el cielo. Su hogar natural, por decirlo así, es el cielo. Y después dice, ¿no? Dios creó a todos los ángeles. Y aquí le hago una pregunta, ¿cuándo Dios piensan ustedes que creó a los ángeles? Porque a veces nosotros somos muy centrados en el hombre y pensamos que todo fue creado cuando se creó la tierra. ¿Es correcto que eso? ¿Cuándo se crearon los ángeles? Antes de la creación de la tierra, la Biblia ya da a entender que ya fueron creadas estos millones de criaturas. De hecho, ya cuando crea la tierra, ya encontramos a un ángel caído ya ahí, a la serpiente astuta. O sea, ya hubo un problema. Por eso la tentación ya es un tiempo después. Pero el cielo, el tercer cielo, donde mora Dios, las criaturas celestiales, fueron creados antes que la tierra, antes que el hombre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Job 38, 4 al 7 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Hubo un tiempo, hermanos, y esto es importante, hubo un tiempo donde todas las criaturas se regocijaban ante la creación de Dios y ante lo que Dios estaba haciendo. La Biblia no dice en qué momento, pero en el determinado momento hubo una rebelión en el cielo. Y uno de esos ángeles principales de alto rango quiso ser igual a Dios. Quiso sentarse y tener el lugar, en el lugar de Dios. Quiso tener su propio trono. Y la Biblia dice que fue echado. ¿Dónde está eso? Después lo pueden leer en Ezequiel 28, 15 al 16. Vayamos rapidito ahí. Hay mucho por cubrir, hermanos. Pero es bueno que entendamos y vayamos siguiendo un poco eso. Ezequiel 28, 15 al 16. Refiriendo a Satanás, decía, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras. Este es el versículo 14. De las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y la Biblia cuenta en ese relato. Y la siguiente pregunta que nos tenemos que ver, que nos dice la Biblia, ¿la caída de Satanás fue sola o se llevó algunos ángeles con él en esa rebelión? Se llevó, ¿verdad? ¿Cuántos ángeles se llevó Satanás? ¿Cuántos piensan? Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿verdad? Apocalipsis 12, 4 da a entender, después lo pueden buscar, da a entender que una tercera parte de esas criaturas, por eso es que son también la cantidad de demonios que hay por todo, que hay, es impresionante. Y va a ser así. Satanás sí es uno solo, identificado a nivel personal, es una persona, una criatura de Dios, con grado, con todo, un querubín. Y dice que arrastró a una tercera parte, un tercio, 2/3 ángeles, 1/3 son demonios. Los ángeles caídos son los demonios. Y la Biblia cuenta, algunos están presos en un abismo, hay otros más que hicieron cosas peores. No vamos a entrar en eso porque entramos nos vamos a ir profundizando en muchas cosas. Pero lo que tenemos que tener en claro es que hubo un tiempo en que todos tenían acceso al trono de Dios.
Ahora bien, la pregunta un poco acá, hacerse, pero Ricardo, ¿Satanás acaso no puede acceder al trono de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿Puede o no puede Satanás acceder al trono de Dios? Sí, sí puede, pero condicionalmente porque Dios se lo permite, no por voluntad propia. Ellos fueron echados. Ellos fueron echados. En Job, que es el pasaje que normalmente encontramos eso, en el pasaje de Job, ¿no? Son situaciones temporales. Es un caso puntual. Y es Dios, Satanás, ¿de dónde vienes? Es Dios el que le permite entrar. Es Dios el que le pregunta. Es Dios, porque Dios es el que tiene el control sobre Satanás. Satanás no tiene el control sobre Dios, hermano. Y Satanás responde al plan de Dios, aunque él no lo quiera hacer. Y la Biblia dice que también va a haber un tiempo donde va a ser juzgado. Va a haber un tiempo inclusive donde va a ser atado y va a haber un tiempo después donde va a ser suelto nuevamente después de los 1000 años para después destinarlo a su destino eterno, al lago de azufre, al infierno. A él y todos los que no creyeron y todos los demonios. Pero un tercio de esas criaturas celestiales cayeron. Job 1:6, para aclarar, Satanás puede, cuando Dios le permite, puede acceder, pero él fue echado. De hecho, Jesús en una parte en el Nuevo Testamento, él decía, haciendo memoria de eso, Jesús vio cuando Satanás caía como rayo a la tierra, cuando se le acercan los discípulos. Pero lo más importante, entonces, tenemos a Dios, tenemos al Hijo, en el tercer cielo, en el cielo eterno. Hay ángeles. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más? Lo que habíamos hablado, lo importante. El cielo es nuestro hogar, nuestra patria. Jesús dijo, voy a hacer moradas ¿en dónde? En el cielo. No sé cómo lo está haciendo, no sé qué dice la palabra de Dios, cómo es, si ya estaba antes, no, pero después vamos a entrar algún momento más sobre la Nueva Jerusalén. Pero en ese lugar, la Biblia da a entender, porque descendió del cielo, que hay una nueva Jerusalén. Hay una capital, por llamarle así. No sé si hay otras ciudades. La Biblia no dice si hay otras ciudades más ahí en ese cielo, pero sí está la Nueva Jerusalén. Y Dios nos dice que tenemos morada ahí, que se nos está preparando morada. Esa es nuestra casa. Si tú piensas que tu verdadera casa es la que tienes acá, te estás equivocando. Puedes disfrutar, Dios te la da, todo lo que quieras. Pero esto es un instante de la eternidad, hermano. Tu morada como creyente, el privilegio, el gozo de saber que tienes una morada que no puedes imaginarte. Si quisieras imaginarte la mejor de las casas, el mejor lugar, etcétera, no podrías. Es nada comparado con lo que te espera. Y esa esperanza es lo que les movía a los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y esa esperanza es la que nos tiene que alimentar a nosotros, a movernos también, porque tenemos moradas en los cielos. Y en los cielos es donde está lo que se dice, la Nueva Jerusalén. Entonces, cerrando un poco esta parte, hemos visto qué es el cielo, el lugar donde está Dios, el lugar del trono de Dios, donde está el Hijo sentado a la diestra, donde hay ángeles. Y es el lugar donde está nuestra morada, donde está la Nueva Jerusalén. Y también lo más importante, y aquí después esto vamos a desarrollar en otras próximas, cuando el creyente del Antiguo y del Nuevo Testamento, y cierro con esto pero pensando, no voy a profundizar, para la próxima queda, moría o descansaba o dormía, ¿a dónde iba? ¿A dónde va? ¿A dónde? Al cielo. En ese lugar, hermanos, todos,
y después lo vamos a desarrollar con tiempo, todos, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, o sea, los que creyeron en Cristo, todos están ahí esperando algún día, su alma está ahí, esperando algún día su cuerpo glorificado, porque también Dios nos va a proveer en algún momento de cuerpos especiales glorificados, del cual Cristo fue el primero, fue el prototipo. Así como traemos la naturaleza del Adán, el primer hombre que hoy vemos, la Biblia decía, y Pablo lo decía en Corintios, así vamos también después a tener la naturaleza del segundo Adán, de Cristo, un cuerpo glorificado con ciertas características. Pero esto no lo voy a entrar acá, lo dejo para próximo tema, para ir viendo y tocar ahí el tema ¿a dónde? Pero quiero decirles con claridad, los niños, bebés, personas que no han podido tomar una decisión en Cristo conscientemente, santos del Antiguo Testamento, creyentes del Nuevo Testamento, mueren. ¿A dónde van? A la presencia del Señor. Y no es que están, según la Biblia, están conscientes, no es que están groguis ahí, están en el limbo o hay algo intermedio, ¿no? en el medio, como se enseña en algunas doctrinas. Están en la presencia del Señor. Si partimos mañana nosotros, inmediatamente vamos a la presencia del Señor y lo vamos a hacer conscientemente, como enseña la Biblia. Vamos a estar en conciencia ahí, pero eso es tema de otra ocasión. Cierro aquí, sé que hay dudas, pero quiero irme un poco, cerrar esto. ¿Se entendió lo que hemos hablado? Hemos tocado mucho, pero quisiera que sirva para que nuestra mirada salga de lo cotidiano y nos enfoquemos en la eternidad, hermano. Yo que les compartí la otra vez que muy poco se habla de, y antes de participar, muy poco se habla del cielo. Muy poco se habla de nuestro destino eterno. Y antes se hablaba muchísimo. De hecho, se canta hasta muy poco. Y hoy yo quiero cerrar me puse a mirar en base a eso. Yo sé que los más antiguos tienen este famoso, ¿se recuerdan? El himnario grande, aquel que tenía todos los himnos agrupados. Hay un librito que tiene como 500 himnos, me parece que. Y encontré uno. Y uno va viendo así, y es impresionante la cantidad son poemas cantados. Hoy muchas veces las canciones están más orientadas a las emociones, en el sentido pero no tanto a la riqueza y la profundidad teológica. La riqueza y profundidad teológica que tenían estos himnos es impresionante. Y le animo, si pueden conseguirlo, después ir mirando y leyendo en algún momento, porque realmente ahí uno ve el contraste entre muchas veces lo que se canta hoy y lo que se cantaba antes. Y son himnos de un siglo atrás y eso, y no es porque sea un viejazo esto. A veces decimos, no, esto es viejazo, no. La riqueza del contenido. Y les leo simplemente les voy a leer mientras nos preparamos un poco para el partimiento del pan. Dice, cristiano, mira arriba, es el himno 453. Y dice, cristiano, mira arriba, la aurora apuntará, bella alba prometida por Dios en dicho fiel. Aunque las guerras rujan y todo temblará, no temas, mira arriba, espera a Emanuel. Pronto el Señor de gloria irás a encontrar, mañana de luz clara tu vuelta traerá. Y mientras le aguardas, tu afán sea anunciar de su cruz el evangelio que al malo librará. Cristiano, mira arriba, cerca del cabo estás, de tu terreno viaje con todo su pesar. En casa de su Padre con Cristo morarás. No hay noche allí ni penas, do el mal no puede entrar. Con seres muy queridos de nuevo estarás. En ese hogar de dicha, ausencia nunca habrá. De Edén la hermosura, sin corrupción verás. Oh bendita esperanza, aliéntate, vendrá. Cristiano, mira arriba, qué grato amanecer. Tendrás allá en el cielo, tu carga olvidarás. Ahora al angustiado, ministra tal placer, el bálsamo divino y su alma aliviarás. Oscura es la vía, mas Cristo guía y luz.
hasta el fin a tu lado constante estará. Entonces, peregrino, el día de tu cruz, fielmente ya vivido, por siempre reinarás. Que el Señor les bendiga en esta mañana.